Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, Profesor Everardo Antonio Feria Hernández, Carrera Ingeniería Química, Asignatura Balance de Masa y Energía, Grupo 3401, Equipo Pumitas, Integrantes: Estrada Pérez, Miguel Alejandro, Galloso Olivos, Erika Carolina, Muñiz Velázquez Viridiana, Vázquez García Angélica Chantal y Vázquez Corona Dulce Ivette. A continuación, en una hoja de cálculo se resolverá el siguiente problema de humidificación que dice: se requiere enfriar y humidificar 4.000 litros por minuto de aire que está a 60 grados centígrados y 10 grados centígrados de humedad relativa, para llevarlo a un 80% de humedad relativa mediante un proceso de humidificación y enfriamiento adiabático. Inciso A. Determine la temperatura del aire a la salida del humidificador y su temperatura absoluta. Inciso B. Determine la temperatura del aire dentro de la cámara de humidificación. Inciso C. Determine los flujos másicos de todas las corrientes. Por consiguiente, en la hoja de cálculo, para que puedas entender mejor el problema, lo vamos a tener que representar el humidificador. En este caso, nos dice el problema que tenemos 3 corrientes, 2 de entrada y una de salida. En la entrada número 1, que es el flujo másico 1, tenemos un flujo volumétrico de 4.000 litros por minuto y nos da la temperatura a 60 grados centígrados con una humedad relativa de 10%. Estos datos son muy importantes, ya que con esos vamos a poder determinar el flujo másico del aire. En el flujo másico 3 no nos proporciona ningún dato del flujo, más sin en cambio en el flujo másico 2 solo nos dan la humedad relativa de un 80%. Para poder resolver este problema nos vamos a apoyar en una hoja psicométrica como la siguiente. Mediante esta carta de humedad a una atmósfera o bien 760 milímetros de mercurio, vamos a calcular la humedad de los flujos, tanto como el flujo 1 como el flujo 2, ya que solo nos dan la humedad relativa y del flujo 1 solo la temperatura. Entonces, en este caso, nos está diciendo el problema que el flujo 1 entra con una temperatura de 60 grados centígrados. La temperatura de 60 grados centígrados. Vamos a correr nuestra línea, vamos a poner en 60 y vamos a correr nuestra línea hacia arriba hasta topar con una humedad relativa de 10, que esta es la de 10. Vamos a topar con ella y de ahí vamos a jalar otra línea recta hacia tu lado derecho y ahí es donde vas a encontrar el dato de tu Y1, que en este caso sería 0.0130. ok, ahora para sacar tu Y2, tu humedad 2, no nos da nuestra temperatura, solo nos dan nuestra humedad relativa, que es el 80%, que es esta línea. Ok, entonces para poder sacarla es muy fácil. De tu línea, de tu punto que sacaste de la unión de tu temperatura 1 y tu humedad relativa del 10%, que es esto, vas a sacar una línea horizontal hacia el 100% de humedad relativa.
hasta topar hasta ese. De ahí te está diciendo que es un 80%. De ese punto vas a jalarlo hacia abajo, que es la temperatura, que en este caso nos está dando una temperatura aproximadamente de 32 grados centígrados, con una humedad que es Y2 de 0.0250 kilogramos de vapor sobre kilogramos de aire seco. Y una temperatura final o de salida de 30 grados centígrados a una humedad relativa de 100%, que ya sería una humedad absoluta. Ok, entonces ya tenemos nuestros datos de lo que son Y1, que sería 0.0130, de Y2, que sería 0.0250, nuestra temperatura 1, que es de 60 grados centígrados, nuestra temperatura 2, que es de 32 grados centígrados, y nuestra temperatura final o de salida, que es de 30 grados centígrados. Ok, entonces regresamos a nuestra hoja de cálculo. Los datos que sacamos en la carta de humedad los vamos a reportar en una tabla. En este caso es como en esta tabla. Aquí en esta tabla dicen los grados o la temperatura con la cual calculamos la humedad. Aquí a 60 grados centígrados, con una humedad del 10%, nos salió una humedad de Y1 de 0.013. Ahora, a una temperatura de 32 grados centígrados, con una humedad relativa del 80%, nos salió una humedad de 0.025 como Y2. Ahora, posteriormente vamos a plantear nuestros balances general y por componentes. El balance general queda M1, el flujo másico 1, más M3, el flujo másico 3, es igual a M2, el flujo másico 2. El balance por componentes gaseosos queda M1 es igual a MA, que es el flujo másico del aire, más el flujo másico del aire por la humedad 1. Eso es para sacar el flujo másico 1. Para sacar el flujo másico 2 es de la misma manera. Sería el flujo másico del aire más el flujo másico del aire por la humedad 2. Esto se puede decir que es, vamos a sacar el flujo másico del aire porque es un proceso de humidificación. Por lo tanto, entonces requerimos saber primero aquí, darnos cuenta que no tenemos ningún dato más que si en cambio tenemos la humedad 1, que es Y1, y la humedad 2, que es Y2. Entonces, ya que tenemos esos dos datos, nos damos cuenta que tenemos que sacar MA, que es el flujo másico del aire. El flujo másico del aire se saca con el flujo volumétrico entre el flujo volumétrico de la humedad 1. En el problema nos dan el flujo volumétrico de entrada, por lo cual ya no tenemos problema. Solo el único problema sería que lo tenemos que convertir de litros por minuto a metros cúbicos por hora, que ya aquí ya hicimos la conversión, que de 4000 litros existen, o es lo mismo, 240 metros cúbicos por hora. Ok, entonces aquí ya tenemos nuestra conversión. Ahora,
Para sacar MA nos damos cuenta que requerimos forzosamente sacar el volumen de la humedad 1, que es BH1, y lo tenemos que sacar, que sería volumen de aire seco de 1 más el volumen saturado 1 menos el volumen de aire seco 1 entre YS1, que sería la humedad saturada en el flujo 1 por la humedad 1, que sería Y1. En este caso ya tenemos nosotros lo que es Y1 nada más, pero con ayuda de la hoja psicométrica o bien carta de humedad podemos sacar BA, que es el volumen de aire seco, y el volumen de aire saturado. Entonces nos regresamos a la carta de humedad o bien hoja psicométrica. Bien, ya que estamos aquí, como nos daban en nuestro problema una temperatura de 60 grados centígrados, vamos a jalar de esa temperatura una línea que va a llegar hasta donde se encuentran las líneas del volumen del aire seco y el volumen del aire saturado, que son estas. Entonces va a correr la línea hacia arriba. De ahí, ya que toca la línea nuestra recta, que en este caso sería la recta morada, que está aquí, la vamos a jalar hacia tu lado izquierdo para poder medirla, las dos de igual manera. Vamos a tener nuestro resultado de BA, que sería 0.950, y de BS, que sería 1.17. Ya teniendo estos datos y teniendo nuestra Y1, vamos a poder sacar nuestro flujo másico del aire. Nos regresamos otra vez a la hoja de cálculo. Ahora, por consiguiente, vamos a reportarlos en nuestra misma tablita. BA nos da como 0.95 y BS como 1.175. Ok, aquí ya los tenemos reportados. Ahora, si nos damos cuenta, al sustituir todos los datos, nos falta un dato, que sería la humedad saturada del flujo 1. Entonces, esa humedad se saca de la siguiente manera. Primero tenemos que, con la ecuación de Antoine, sacar mediante la temperatura que nos dieron como flujo 1, sacar el PB. Ok, entonces nos quedaría de esta manera: 18.3033 menos 3816.44 entre 333.14, que es la temperatura en grados Kelvin, menos 46.13. Entonces aquí en la temperatura le sumamos, para que nos dieran este resultado, le sumamos 273.15 más 60, que son los grados centígrados que nos da en el flujo 1. Y esto nos da como resultado 149.38 milímetros de mercurio. Pero bien, esto lo necesitamos como en CIES, entonces lo vamos a convertir.
Si en 14.7 hepsias tenemos 760 milímetros de mercurio, si hacemos la operación nos da 2.88 oncías. Esto es lo que equivale a PV, pero para sacar lo que es la humedad saturada 1 necesitamos PS. Por lo tanto, para sacar PS, aquí tenemos que PV es lo mismo que PS, humedad al 100%. Entonces, por lo tanto aquí tenemos que PV es igual a PS, solo que PS es a saturada, que sería al 100% de humedad. Ok, entonces vamos a sacar, ya que tenemos PS, vamos a sacar que quita la fórmula para la YS1, que es la humedad saturada 1, y lo vamos a reportar en este cuadrito, que quedaría igual a 18 paréntesis 18 entre 29, que son los pesos moleculares del aire y de la mezcla del aire con agua, perdón, la mezcla del aire con agua, y después entre 29, eso va a ser por, abrimos nuevamente paréntesis, PS, que PS, aquí lo tenemos reportado ya en hepsias, eso entre, abrimos paréntesis de nuevo, la presión en hepsias, que sería 14.7 menos la presión saturada. Cerramos paréntesis y volvemos a cerrar paréntesis. Le damos enter y nos da nuestro resultado. Nos podemos dar cuenta que ya tenemos todos los datos que se requieren para sacar de H1, que es el volumen húmedo 1. Entonces vamos a hacerlo, que aquí está, ya tenemos nuestra tablita con todos nuestros datos, que sería igual a 18, sería BA, que es el vapor saturado 1, más, abrimos paréntesis, volvemos a abrir paréntesis, el vapor saturado 1 menos el vapor de aire seco. Todo eso va a ser entre la humedad saturada 1 y ese 1 que ya lo sacamos anteriormente. Eso por, todo eso va a ser por Y1, que en este caso nuestro Y1 es de 0.013. Cerramos paréntesis y le damos enter. Ya nos sale aquí nuestro resultado, que nos sale .9693. ok, eso nos sale del resultado de la operación para sacar el flujo volumétrico BH1. ok, entonces ya con esto nos damos cuenta que ya podemos sacar de igual manera MA, que es el flujo másico del aire, ya tenemos nuestro flujo volumétrico, que es 240 metros cúbicos por hora, porque ya lo convertimos, y nuestro BH1, que son .9693 metros cúbicos
por kilogramos de aire seco. Entonces vamos a hacer nuestra operación, que sería, como aquí tiene nuestra fórmula, que sería el flujo volumétrico. Entonces es igual, paréntesis, el flujo volumétrico 240 metros cúbicos por hora entre nuestro pH1, que es 0.9693 metros cúbicos por kilogramos de aire seco. Cerramos paréntesis y nos da un igual de 247.5909. ok, ya si nos damos cuenta, si nos regresamos a nuestro balance por componentes gaseosos, te puedes percatar que ya tienes tu flujo másico del aire y tu humedad que es Y1. Entonces lo único que solo falta es sustituir cada uno de tus datos que sacaste. En este caso, para M1 sería igual, paréntesis, MA, que lo tenemos aquí arriba, más, abrimos paréntesis, igual MA por Y1, que en este caso es 0.013, que ya lo tenemos. Cerramos paréntesis y volvemos a cerrar paréntesis, le damos enter y nos da nuestro flujo másico 1, que es de 250.8096. ok, para sacar de igual manera nuestro flujo másico 2 va a ser lo mismo. Ya tenemos también, con ayuda de nuestra hoja psicométrica, ya tenemos nuestra humedad Y2, entonces ya nada más es sustituir los datos en la fórmula. Sería igual, paréntesis, MA, que aquí lo tenemos, más, abrimos paréntesis, MA por Y2, que aquí está 0.025. Cerramos paréntesis y volvemos a cerrar paréntesis, le damos enter y aquí ya tenemos nuestro flujo. Tener nuestro flujo másico 3, que es en este caso tenemos que despejar el balance general, que queda de esta manera. M3, el flujo másico 3, va a ser igual al flujo másico 2 menos el flujo másico 1. Entonces vamos a la celda donde se encuentra nuestro flujo másico 3, le damos igual, paréntesis, flujo másico 2 menos el flujo másico 1, cerramos paréntesis, le damos igual y ahí tenemos nuestro flujo másico 3. ok, entonces ya tenemos reportado todos nuestros flujos. Nos ponemos en cada uno donde debe de estar, igual, ahí está, aquí está, de igual manera igual, y acá nuestro flujo. Ahora, ya que tenemos todos nuestros datos, en el problema nos piden en inciso A determinar la temperatura del aire a la salida del humidificador y su humedad absoluta. Con ayuda de la carta de humedad, como esta, aquí nos podemos dar cuenta que a una temperatura de 60 jalamos una línea horizontal hacia nuestra humedad relativa del 100%, que es la humedad absoluta. ok, entonces esto es para sacar la temperatura. Llegamos hasta ese punto y lo bajamos.
y nos da una temperatura de 30 grados centígrados. Ok, ahora regresamos a nuestra hoja de cálculo y aquí ya habíamos sacado con operaciones la humedad absoluta, que en este caso sería YS1. YS1 es igual a 0.15. Esa es la respuesta del inciso A, que es que la temperatura del aire a la salida del humidificador es de 30 grados centígrados con su humedad absoluta de 0.1512. Ok, el inciso B dice: determinen la temperatura del aire dentro de la cámara de humidificación. Entonces esa sería la temperatura del flujo 3, que es el flujo que entra. Entonces sería una temperatura de 32 grados centígrados, que ya con la humedad relativa la habíamos sacado anteriormente con ayuda de la hoja de humedad. Ok, entonces el inciso B es 32 grados centígrados. Y por consiguiente, al averiguar todos los otros incisos anteriores, tuvimos que haber sacado los flujos másicos 1, 2 y 3, que son los que entran y uno que sale en el sistema. En el flujo 1 nos da que es 250.8096, en el flujo 2 que es igual a 253.7806, en el flujo 3 que es 2.9710. Aquí el inciso C es esto, los que ya tenemos aquí. Pues así es como se resuelve un problema de humidificación con dos entradas y una salida, y tan solo dándonos las humedades relativas y alguna de las temperaturas de alguna de las corrientes. Espero y les sirva para poder resolver otro problema de humidificación.